Bienvenidos a un nuevo programa de Punto de Vista. En julio tuvimos la oportunidad de hablar con Ruslana sobre la impactante situación de los niños tutelados en España que son separados de sus familias sin justificación adecuada. Hoy, 3 meses después, seguimos explorando este creciente problema, pero ya a nivel mundial. La semana pasada viajábamos a México. Esta semana nuestra investigación nos lleva hasta Argentina. Queremos enviar primeramente un saludo especial a todas las personas que nos ven o nos escuchan desde diferentes rincones del mundo, incluyendo España, Argentina, México, Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Brasil, Francia, Rumanía y muchos otros países. Gracias por su apoyo continuo. Punto de vista, tu voz informará. Cada ángulo de la historia te lo contará. Noticias claras, con objetividad. El punto de vista, la verdad siempre está. En el programa de hoy vamos a conocer a Mariana Vega. El 25 de agosto de 2021, la Dirección Provincial de Niñez de Argentina se llevó a su bebé del sanatorio después de que Mariana se opusiera a tratamientos ilegales, operaciones innecesarias y mala praxis realizadas durante la intervención de su hijo. Mariana no sabe dónde está su bebé, ni quién lo tiene, ni siquiera lo permiten ver. Además de que el niño ha sido o va a ser dado en adopción a otra familia. No se pueden perder este programa y revelador. Les animamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a hacer sus donativos para apoyar nuestras investigaciones, darle like a los vídeos y si les gusta el contenido, y no olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos programas. Mariana, bienvenida a Punto de Vista. Gracias Rubén. ¿Qué tal? ¿Ahí se me ve bien? Porque moví el teléfono. Te veo media cabeza. ¿Para arriba o para abajo? Ahí te vemos perfectamente. Mariana, ¿cómo pasó el tema de tu hijo? ¿Cuántos años o cuántos meses tiene? Bueno, ahora ya tiene 3 años y medio. Lo llevaron cuando tenía 7 meses. Después de que le hicieron varias operaciones innecesarias. ¿Operaciones innecesarias de qué? Bueno, cuando nace, en el embarazo se empezó a ver una doble burbuja, la doble burbuja sería un estiramiento, o sea, la primera burbuja el estómago, la segunda el duodeno, que sería un estiramiento del duodeno por haber una obstrucción por debajo del mismo, ¿no? Me dijeron que si no había obstrucción total, no lo operaban, que si el líquido amniótico no aumentaba, y cuando se hacía pipí y caca, bueno, no había obstrucción total, no hacía falta operarlo. Bueno, cuando nació, el líquido amniótico fue normal, encima lo sacaron de 36 semanas, 5 y lo notaron de 38. También fue una cesárea innecesaria, me dijeron que había que sacarlo rápido porque le estaba yendo mucha sangre por el cordón al cerebro. Después profesionales de la salud me han dicho que eso es buenísimo, o sea, lo malo es lo contrario, que no le vaya sangre al cerebro, ¿no? Hombre, la sangre al cerebro nos tiene que pasar sí o sí a todos. Sí, pero se ve que como le estaba yendo mucha sangre ya no era normal. ¿No era normal en el caso de que pudiera tener algún tipo de derrame o algo? ¿No te dieron ninguna explicación? No, estaba fluyendo bien la sangre y no había indicios de sufrimiento fetal, nada. Así que bueno, dice que ingresa Neo a la sala de neonatología, ¿no? Por bajo peso, pesó 2,490 kilos, y por sospecha de atresia duodenal. Ellos decían que era una atresia, una malformación genética, y bueno, lo operaron, entonces, de esa supuesta atresia, los operaron por sospecha, la historia clínica dice por sospecha, no le hicieron endoscopía, ni una seriada, radiografía en serie, nada. Porque pensaban que podría tenerlo y lo operaron así sin más. No, eso es una mala praxis en este caso, ¿no? Sin hacerle las pruebas pertinentes. Sí, ya hay médicos que están revisando la historia clínica y dice que lo operaron por sospecha, no hay
registro de algún estudio que le hayan hecho antes, ¿no? Bueno, lo operan, esa operación se llama duodeno-anastomosis, le cortaron el duodeno y un poquito más abajo y se lo unieron, lo doblaron, lo unieron. Bueno, estuvo 7 días sin comer, le hacen una seriada, corroboran que ya estaba todo bien, y bueno, el cirujano del OK que se dedica a comer y engordar. Y bueno, y le daban leche, medicamentos, bueno, vomitaba verde y bajaba de peso. Yo quería que le den mi leche, pero me salía mucha leche, llevé una leche de semilla de calabaza, le licué con agua, semilla de calabaza y se la filtré en color de tela, y bueno, y parecía mi leche, así que se la fueron dando por la zona nasogástrica, y como iba mejorando, cada vez le daba más, cada vez más, hasta que el tercer día voy, había empezado a aumentar el peso, hacía mucha caca, había dejado de vomitar, hasta que el tercer día voy y me dicen, bueno, mami, ahora dale la mamadera, porque si toma la mamadera ya te lo llevas, porque clínicamente está perfecto. Y bueno, ese día justo le llevé una con semilla de girasol, me había quedado medio espesa, y se la calentaron, tenía gusto a aceite caliente, no, no le gustó a mi hijo, se la empujaba con la lengua, y bueno, dije, no quiero dejar esta leche, y bueno, ¿y por qué? Bueno, tuve que contar por qué, y no me dejaron llevar más, y otra vez mi hijo empezó a vomitar, a bajar de peso. Viene el cirujano y dice, le vamos a hacer otra seriedad porque se había obstruido la zona de operación. Digo, no, que se va a obstruir si hacía unos días estaba bárbaro, a mí me lo devuelve. Bueno, me quedé ahí con mi hijo en brazos, vino el director del sanatorio, me hizo hablar con el abogado del sanatorio, Jorge Matos, que me conoce de chiquita porque hacíamos equitación juntos en el Jockey Club de Rosario. Yo soy instructora de equitación, de equinoterapia. Si me dice, Marianita, hay que hacer mucho lío, hay que avisarle al juez. Digo, Jorge, avisarle al juez que me lo llevo, quiero sacar a mi hijo acá adentro. Bueno, no me dieron bolilla, me amenazaron con encerrarme en una clínica psiquiátrica si no lo dejaba trabajar tranquilos. Tuve 24 horas con él en brazos hasta que el otro día accedí a que le hagan la seriada. Bueno, corroboraron que yo tenía razón, no había ninguna obstrucción que pueda estar provocando los vómitos. Así que el cirujano dio el OK, otra vez que se dedica a comer y engordar, y otra vez le daban leche, medicamentos, y otra vez empezó a vomitar verde, bajar de peso. Viene uno de los jefes de ahí, de Neo, el doctor Morante, y me dice, ya probamos un montón de medicamentos y su hijo no deja de vomitar. Digo, ¿no probaron con dejar de darle medicamentos? Dice, no, ahora le hacemos una endoscopía con un balón en la punta, le dilatamos la zona de operación, y con eso se soluciona. Y si no se soluciona, si después sigue vomitando los medicamentos que le están dando, dice, bueno, no somos perfectos, la gente se muere, y si no el planeta estaría lleno de gente y no podríamos caminar. Bueno, me dijo eso, después viene el otro jefe, el doctor Anzorena, que se me tuvo más compasión, me dijo, por favor, sigamos como antes, que yo venía, le daba el informe y usted sentía con la cabeza. Digo, Anzorena, yo no quiero pelear con usted me pide que los ayude, yo le paso información, mi hijo está vomitando los medicamentos. Bueno, días después, viene Anzorena, mi hijo había empezado a mejorar, había empezado a aumentar de peso, ya no vomitaba, y viene Anzorena y me dice, le reacomodamos los medicamentos a su hijo. Me dijo, su hijo es un luchador, dio el ojo y desapareció. Ese hombre se ve que no se quiso involucrar más. Bueno, mi hijo estuvo así varios días así sin vomitar, aumentó de peso y le hacen la endoscopía, corroboran que yo tenía razón, que no había ninguna obstrucción que pueda estar provocando los vómitos. Y cuando vuelve la endoscopía, vienen y me dicen, los gastroenterólogos mandaron a ponerle otra vez eritromicina como proquinético. Bueno, ahí empecé a investigar lo que era la eritromicina. La eritromicina es un antibiótico, provoca vómitos. Y a mi hijo se lo estaban dando para que no vomite, o sea, como prokinéticos. Pregunté al ADMAT, el organismo... Hombre, si da vómitos para que se lo dan, ¿no? Directamente. O sea, es como que te han mentido para que el niño siguiera vomitando con las comidas. Claro, sí. Pasa que el cirujano decía que vomitaba, le había quedado un poco estirado el duodeno. Entonces él como que se lo quería contraer, o sea, lo que genera ese antibiótico es las contracciones del estómago, lo están usando para vaciar el estómago con vómitos. Pero bueno, también le genera una estenosis, una contracción del aparato digestivo. Así que, bueno. ¿A ti te amenazaron con llevarte a un psiquiátrico? ¿Cuál era el Sí, motivo de querer llevarte a un psiquiátrico?
¿sí? Porque yo me oponía a los tratamientos que los médicos decían que había que hacerle y que si no se podía morir. También me amenazaban con denunciarme al juez, ¿no? A los tribunales que después lo hicieron. Cuando yo sigo averiguando y consulto sobre este medicamento, consulto con médicos, con farmacéuticos, y todos me decían lo mismo, ¿no? Mariana, ese tratamiento es incorrecto, la eritromicina provoca vómitos, sacalo de ese matadero, me han dicho una pediatra. Bueno, cuando pido que dejen de darle ese tratamiento, me denuncian, avisan a tribunales, al juez, de que mi hijo tenía una atresia y había que operarlo, o sea, le mienten, dicen que mi hijo tenía una atresia y había que operarlo, era mentira, estaba operado. Y así que bueno, viene el médico de tribunales, le digo, el doctor Carlos Elías, le digo, Elías, le están dando eritromicina o prokinético. Le dice, no, no puede ser. No puede ser, la eritromicina es un antibiótico, no se usa como prokinético, se la deben estar dando para una infección. Digo, no, para una infección le daban otro, se lo están dando como prokinético. Bueno, no me creyó, tampoco leyó la historia clínica, o no la quiso leer, o no se quiso involucrar. El mismo sanatorio, cuando me denuncia, manda 2 meses de historia clínica donde decía que le estaban dando eritromicina o prokinético. Así que bueno, después llegó O la sea, orden del juez te de que me... estaban culpando a ti de que tú estabas dando esa medicación. que yo me estaba oponiendo a esos tratamientos que según ellos le iban a salvar la vida, que me estaba oponiendo, ellos me culpaban y yo me oponía a una operación que le tenía que hacer porque si no se moría. Algo así le decían al juez. Y O bueno, sea, también que es como había... una denuncia falsa, ¿no? Claro, claro, sí, 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 sí. Sí. Y bueno, fueron 3 jueces que se fueron apropiando de mi hijo por las mentiras que decían los médicos. Después, bueno, de que mi hijo queda internado, lo operan, o sea, le perforan el estómago, el intestino, y le unen las perforaciones. La operación se llama gastro-yeyuno anastomosis. El cirujano dijo que iba a ser una operación provisoria para no sobrecargar el duodeno y que este vuelva a su tamaño normal, que después de ese agujero se iba a cerrar. Así que eso no fue ninguna corrección de ninguna atresia. Bueno, lo que yo leí es que después de una operación de atresia duodenal, cuando el duodeno queda un poco estirado, se coloca una sonda nasoyunal, o sea, pasando el duodeno para no sobrecargarlo. Esa sonda nunca se la pusieron, o sea, otra mala praxis. Así que bueno, después bueno, lo operan, y ahí digo, bueno, el juez los autorizó hasta acá, así que ahora me lo devuelven. Y ahí empezaron a inventar que tenía problemas de succión y de deglución, cuando vivía prendido a la teta, eso fue en la historia clínica. Eh, así que le avisaron al juez que si yo me lo llevaba podía morir intoxicado, deshidratado. Así que bueno, lo dejaron internado. Después, en un momento, empezó a bajar de peso y la jefa de terapia viene y me dice, está bajando de peso por el problema que tiene el corazón. Mi hijo tenía un soplo que se le venía cerrando solo, ni siquiera con medicación, o sea, sin medicación se le venía cerrando solo. Pero me dice eso, bueno, que está bajando de peso por el problema que tiene el corazón y había que operarlo. Entonces empecé a comer muchas nueces, almendras, a tomar mucha agua, a alimentarme bien, para tener buena calidad de leche, porque hasta ese momento, bueno, lo amamantaba. Y mi hijo empezó a aumentar de peso y a ponerse hermoso. Y viene la jefe de terapia y me dice, está aumentando de peso gracias al problema que tiene el corazón, hay que operarlo. Bueno, ahí vi que discutían con los cardiólogos. Un cardiólogo salió enojado diciendo, mañana denle el alta a ese paciente. Vino otra cardióloga y me dice, mira, pusimos fecha para operarlo en 10 días. Digo, mira, yo prefiero llevarlo a mi casa, alimentarlo sano, a ver si se le cierra solo, como habíamos quedado hace un tiempo, me habían hecho firmar en un momento un convenio que yo me lo llevaba sin operarlo y se lo iban a ir controlando y si no se cerraba, después de 3 meses lo operaban. Para mí que fue porque avisé en el expediente que había conseguido abogado, y no sé si ahí le agarró el apuro de, de operarlo o porque le tenían que conseguir, habían contratado cardiólogos de Garraham, del hospital de Buenos Aires, y viene una vez al mes a operar y a lo mejor le tenían que conseguir clientes. ¿Qué sé yo? Bueno, y esta cardióloga, cuando yo le digo eso, me dice, bueno, Mariana, si vos no querés, no lo operamos, es tu hijo, me dijo. Y bueno, después viene la jefa de terapia y me dice, bueno, hay que operarle el corazón, así que tenés que firmar acá, el consentimiento informado, ¿no? Así que yo en el consentimiento puse, no quiero exponer a mi hijo a una operación tan riesgosa e invasiva, viendo una forma tan sencilla de sanarlo. Bueno, eso le llega a la jueza y lo operan.
ni siquiera mandar un médico, yo me haya enterado, no hay controles de que hubo algún médico que vaya Ni a avisaron revisarlo. ni nada. Sí, no sé, esa parte del expediente no la vi, no la encontré. ¿Quién autorizó esa operación? No lo sé. Pero bueno, lo operaron. Después, bueno, me lo llevo unos días a mi casa, me lo mandan a mi casa con la sonda nasogástrica por el supuesto problema de succión de oclusión. Yo le tenía que dar la leche por ahí. Ni bien llegó a mi casa, le agrando el agujerito de la mamadera y empezó a tomarlo más bien. Bueno, 4 días después viene la estimuladora, la fonoaudióloga a trabajar ese supuesto problema. Se sientan y miran cómo mi hijo se toma toda la mamadera. Y le digo, mi hijo ya hace 4 días que no usa más la sonda nasogástrica, está todo verde, podría, se la puedo sacar. Dice, no, espera a la pediatra. Bueno, la semana viene la pediatra y le digo, mira, mi hijo ya hace una semana que no usa más la sonda nasogástrica, está todo verde, podría, se la puedo sacar. Dice, no, espera al gastroenterólogo. Bueno, el gastroenterólogo después no pudo ir, yo tenía que ir a sacarle la foto del documento, estaba haciendo el documento, y no iba a ir con eso todo verde, podrido, me da vergüenza. Así que se lo saqué, ya no lo usaba más hace una semana. Y bueno, después me iban denunciando, o sea, la fonoaudióloga en el informe puso que mi hijo, que había señales de alarma en la habitación, que había muchas mamaderas, había mamadera de licuado de fruta cuando ellos me dijeron que le dé leche, y eran mentiras, o sea, el médico me habían dicho que le dé leche, le fruta y verdura. Así que, pero encima en ese informe, no sé si lo hizo a propósito para ayudarme o lo hizo de tonta, en ese mismo informe pone que mi hijo se tomó muy rápido la mamadera. O sea, no puso que estuvieron trabajando, el problema de succión, de evolución, no, dice que mi hijo se tomó rapidísimo la mamadera. Y todos esos informes lo iban mandando a tribunales como para denunciarme, para ensuciarme. Pero a la vez me mandaban informes que estaban demostrando que mentían y que hacían las cosas mal. Bueno, después en un momento mi hijo vomita, mi mamá llama a la ambulancia, porque se asusta. Bueno, la de la ambulancia lo revisa, le da todo bien, pero como lo vio reticulado y pálido, lo mandó a hacer análisis y ecografía. Así que el 9 de julio del 2021 voy a la guardia, acá feriado, voy a la guardia ahí del sanatorio, y el médico de guardia lo revisa la historia clínica, y me dice, tu hijo está perfecto, impecable, no lo voy a torturar con estudio, análisis, me parece ridículo que armen tanto escándalo por un vómito. Mami, llévalo a tu casa, si llega a vomitar otra vez o nota algo raro, lo volvés a traer. Así que, bueno, le voy a mi casa, le doy agua toda la noche, chau hija. Mi hija, la número 4, yo tengo 6, el bebé que me sacaron es el sexto hijo. Bueno, y bueno, voy a mi casa, me lo llevo a mi casa, le doy agua toda la noche, a la mañana le doy un licuado de frutas, y me levanto del baño y cuando vuelvo, había un hombre cambiándole los pañales a mi hijo. Era el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, jefe gastroenterólogo del Sanatorio de Niños, el doctor Omar Tabaco. Me dice, este nene está muy intoxicado, muy grave, muy deshidratado, hay que llevarlo, hay que internarlo, hacer análisis. Y digo, pero Omar, si tomó agua toda la noche y recién se tomó un licuado de fruta. No, sí hay que llevarlo, y encima Omar se mueve y se ríe. Yo había hablado con otras mamás, me habían contado cuando sus hijos estaban deshidratados, estaban como desmayados. Y mi hijo se movía, se reía, se lo veía muy bien. No, sí hay que llevarlo igual, hay que llevarlo. Bueno, me llevó Marta va con el auto, con el bebé. En el viaje me fue diciendo, mira, ahora cuando lleguemos le vamos a dar sales de rehidratación, se lo vamos a pasar todo por boca. Bueno, llegó al sanatorio, me lo hacen dejar ahí en la cama de terapia, me hacen salir, y bueno, y yo escuchaba que lloraba. Bueno, cuando entro le habían pinchado las 2 manos, le habían puesto todos los electrodos. Bueno, me traen la mamadera, se la intento dar a mi hijo, se ve que no le gustó y me la empujaba con la lengua, entonces la pruebo yo, y parecía caldo, era agua con sal, era feísima, y le digo a la enfermera, digo, esto es un asco, decide a Omar que se la tome él. Y bueno, y el médico que estaba ahí dice, bueno, denle una mamadera de leche. Y bueno, y con eso se tomó la mamadera de leche, y con eso se soluciona el problema de deshidratación. Después al rato hace caca, mi hijo hace caca, viene una médica y me dice, a ver, quiero revisar la caca, la caca está perfecta. Bueno, al rato esta misma médica viene y me dice, bueno, los análisis dieron perfectos, mejor de lo que esperábamos, lo único que hay que modificar un poquito es el sodio y el ácido láctico.
Así que esta internación va a ser corta. Bueno, después hubo una semana, después bueno, ya estaba para el alta. Bueno, en ese momento que mi mamá llamó a la ambulancia hubo un conflicto porque yo no quería que llame a la ambulancia y medio que la empujé para que no haga eso porque sabía que si me lo internaban no me lo devolvían más. Así que mi mamá se enojó, me cambió la cerradura, me dejó en la calle, no tenía dónde ir con el bebé. Bueno, después una persona que en ese momento me ayudaba me ofreció su domicilio, lo avisamos en el expediente y no lo aceptó. Bueno, en un momento, en ese interín, pasó creo que un mes y medio, me dijo, a la semana ya estaba al alta y pasó un mes y medio, me parece. El 12 de agosto, creo que fue, a las 11 de la mañana, mi papá es abogado y iba revisando el expediente por internet, me avisa que había una audiencia a las 12:30, ese mismo día a las 12:30 había una audiencia. Así que le aviso a mi abogado, me dice, bueno, venite ya a mi oficina que nos metimos por acá, era por Zoom, era la época de la pandemia. Y bueno, llego a la oficina de mi abogado enojado, dice, ¿cómo no me avisaron de esta audiencia? Así que bueno, nos metimos en la audiencia, aparecemos ahí en la pantalla, estaba la jueza, la secretaria de la jueza, el abogado defensor de mi hijo, estaba el director del sanatorio, estaba el director general de todo el grupo Oroño, que es el padre del intendente, bueno, él ahora falleció hace poco, estaban los abogados del sanatorio, estaban la gente de la Dirección Provincial de Niñez. Bueno, cuando nosotros aparecemos ahí en la pantallita, la jueza dice, ah, esa es la mamá, ahí está la mamá. Bueno, dice la jueza, empecemos la audiencia. Y la jueza le dice al director del sanatorio, bueno, quiero que usted me diga qué es lo que necesita Manuel para cuando salga del sanatorio, porque si no va a estar bien, no sale. No, dice, entonces el director del sanatorio empezó a contar que, bueno, Manuel nació en el sanatorio, o sea, se lo operó al nacer, después se lo volvió a operar con autorización del juez, después la madre se lo llevó a su casa y lo tuvimos que internar porque estaba muy grave, y la jueza le dice, no, y se frenó, dice, le advierto que esta audiencia está siendo grabada. Bueno, después siguió diciendo, sí, bueno, la madre se ocupa muy bien de su hijo, viene desde la mañana a la noche, es muy responsable, a pesar de sus características, o sea, como me quería hacer pasar por enferma psiquiátrica, y la jueza se enojó, dice, de ti que es hablar solamente de la salud del paciente. Digo, bueno, después la jueza me pregunta a mí, dice, pero la dejo, lo veo bien, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, entonces conté la historia, más o menos, lo que pasó, y agregué también que yo le venía dando la leche, la fruta y las verduras, como me habían dicho los médicos. Como me pareció raro que la fruta y las verduras le provoquen deshidratación, me puse a leer los ingredientes de la leche, y vi que uno de los ingredientes es el cloruro de sodio, la sal de mesa. Busqué información sobre el cloruro de sodio y dice que en cantidades más elevadas de lo recomendado puede provocar deshidratación. Y en las indicaciones de la leche dice que hay que usar una medida cada 30 mililitros de agua. Y los médicos del sanatorio me dijeron que le dé 3 medidas en 75 mililitros, o sea, más concentrado de lo que corresponde. Bueno, otra desobediencia a la ANMAT. O sea, la ANMAT autoriza esa leche para que se use con esas indicaciones. Si la usa mal, es mala praxis. Encima, son leches medicamentosas, le llaman leches medicamentosas para hacerla pasar por la obra social. Y bueno, y la Claro. ANMAT, claro, y la eritromicina como prokinético tampoco es un tratamiento no autorizado por la ANMAT. O sea, yo me consulté por mail a la ANMAT y me dijeron que solo está autorizado como antibiótico. Así que bueno, después se lo llevaron. Niñez, la Dirección Provincial de Niñez tenía 6 meses para resolver y bueno, se tomó 1 año y 8 meses. Después de eso, cuando resuelve sugerir a la jueza darle una adopción. Así que en abril del 2023 la jueza me avisa que Niñez sugería darle una adopción y que tenía unos días para oponerme. Así que con mi abogado, Federico Ducler, presentamos un escrito contando toda la historia, con pruebas, con testigos. Y después de ese escrito la jueza manda a pedir un abogado para que defienda a mi hijo. Así que se sortea, acepta, pero dice que no corresponde ser abogado, sino tutor especial por la edad y el tema de salud, y que el tutor especial se pone cuando hay conflicto de interés entre padre e hijos, y ella no ve ningún conflicto de interés entre madre e hijo, sino que el conflicto lo ve entre una madre amorosa, muy preocupada por su hijo, y los de niños. Y si la jueza considera que hace falta un tutor, ella se ofrece, así que la jueza la acepta, y le da unos días para que resuelva algo, así que mandó a pedir informe ambiental, informe de salud, psicológico, psiquiátrico, mío y de mi hijo, audiencia de testigos,
Así que bueno, ya se realizó todo. Mi hijo, bueno, con 3 años estaba pesando 7 kilos, está con problemas, un montón de problemas digestivos, renales, qué sé yo, de todo. Bueno, la psicóloga que me evaluó nunca presentó el informe, desapareció, la buscaron con la policía, la buscaron en el colegio de psicólogos, bueno, ahora mandaron a pedir otra. El psiquiatra que me evaluó me diagnostica psicosis delirante, dice que yo deliro con todo este tema, de la litramicina, bueno, de otras cosas, las operaciones innecesarias. ¿Pero por qué determina que deliras? ¿Por qué determina? No da explicaciones, dice que deliro. Ujú. No, Pero se tendrá que basar en algo, ¿no? Para ver esos delirios. sí que no tengo argumentos, no tengo fundamento, que no explico el argumento, no sé qué, algo así. Ujú. Este Tendría que probarlo. sanatorio ha sido denunciado en varias ocasiones, ¿no? Sí, Por las enfermeras por maltrato a los bebés. Estamos sí, y una de esas, hablando de un sanatorio que está en Alvear, sí, sí, calle Alvear. Sí, en la esa calle es Alvear a los 200. sí. Una de esas enfermeras la conocí el día que me quedé toda la noche ahí con el bebé en brazos. Una de esas enfermeras fue Janina, que atendió a mi hijo. Y no me acuerdo, pero me parece que mi hijo durmió toda la noche. Eran enfermeras que sí, que le daban sedantes a los bebés para que duerman toda la noche y no tener que ellas que estar ocupándose de los bebés y poder descansar. Sí, pero sí. Aunque fueron acusados, en este caso, dos trabajadoras, ¿no? O dos trabajadores, el fiscal o la fiscal en este caso dijo que el centro médico no es un objeto de investigación. Lo, yo hace más de 2 años, sí, casi sí, debe ser 3 años, que hice la denuncia en fiscalía por el tema de la eritromicina. Después me llamaron para hacer para ampliar la denuncia y conté todo lo otro de la operación del corazón, o sea, todo lo que me pasó Ujú. después. Y el secretario, el fiscal que me entrevistó, se quedó muy preocupado. Me dijo, todo esto que me estás contando, ¿dónde está? ¿En la historia clínica, en el expediente? Digo, sí, sí, está todo ahí. Así que después vi que mandó a pedir ahí a tribunales todos los números de expediente con las claves para ingresar. Después de que la jueza me avisa esto, bueno, yo me pongo a acampar ahí en la puerta de tribunales, y después me llega un aviso del fiscal que como que cerraba la causa porque no había encontrado lesiones culposas. Y ahora en los últimos informes estos que presentaron en 2023, eh, dice uno de los informes médicos, dice que mi hijo está con un montón de problemas de salud por las operaciones que le hicieron. Así que, bueno, ahora después bueno, se realizó todo, fue la audiencia de testigos, y ¿qué más? Bueno, después se presentaron los alegatos, mi abogado contó que mi hijo ahora dice que tiene problemas de absorción, y en esos días que yo me lo llevé a mi casa, mi hijo aumentó 640 gramos, 9 días, y ahora en 3 años aumentó menos de 3 kilos. Así que, bueno, hay un montón de, Y él está tutelado en un centro, ¿no? está con una familia solidaria. Una familia Eh, solidaria, o sea, está como si estuviera adoptado. Familia de acogida o familia solidaria. eh, sí, acá le dicen familia solidaria. Allá le dicen familia acogida, me parece, ¿no? Sí, es lo mismo, solidaria, que de solidario no tiene nada, naturalmente, porque tu hijo no está en mal estado. Claro que la familia a lo mejor tampoco tiene la culpa y porque no lo sabe directamente, ¿no? El proceso que haya pasado tu hijo a raíz de este sanatorio. Pero no lo meten en un centro en el cual tú puedas tener un régimen de visitas con tu hijo. Claro, eso sería lo ideal. Bueno, hace 2 años, Bueno, lo ideal sería que estuviera contigo, ¿no?
Sí. Hace 2 años, cuando pude acomodar mi situación, o sea, me conseguí trabajo, me alquilé un departamento, bueno, conocí a Marcos, que es mi pareja actual, que es psicólogo, o sea, tenemos una muy buena relación, me está ayudando un montón. Eh, aviso tanto en la Dirección Provincial de Niñez como en tribunales, ya estaba mi situación acomodada, y la jueza los intima. En septiembre del 2022 la jueza intima a los de niñez, a la Dirección Provincial de Niñez, para que me revinculen con mi hijo, y no, los de niñez dijeron, no, estamos esperando el resultado de las juntas especiales de salud mental, o sea, del Ministerio de Salud de la provincia. Me hizo una evaluación de salud mental, donde ahí, bueno, también me diagnosticaron psicosis delirante. O sea, todos los médicos de la provincia, psiquiatras, psicólogos de la ¿No has provincia. probado fuera de la provincia a acudir a un psiquiatra para que te haga una valoración? Porque a lo mejor es que están comprados directamente, ¿no? Por lo que Pero, me das a entender. por supuesto, Rubén, yo cuando me sacan a mi hijo, la jueza me manda a hacer tratamiento psiquiátrico porque ya había 2 informes. Y mira, habiendo 2 informes psiquiátricos en mi contra, de tribunales, ¿no? La jueza me lo dio igual a mi hijo, me lo dio igual, me lo llevé unos días a mi casa y me volvieron a ensuciar con mentiras. Encima las mentiras están comprobadas en el expediente, o sea, la primer médica miente, dice que mi hijo seguía con problemas de succión y deglución y con sonda nasogástrica, y los 2 médicos siguientes, en la misma historia clínica a continuación, dicen que mi hijo no tenía sonda nasogástrica y que tomaba leche por succión. O sea, todas las mentiras están comprobadas en el expediente y la historia clínica. Bueno, ¿y qué te quería contar? Bueno, cuando me sacan a mi hijo, la jueza me manda a hacer tratamiento psiquiátrico, así que fui a un psiquiatra, le expliqué la situación, así que me evaluó, me mandó a hacer análisis de neurotransmisores, me mandó con una psicóloga para tener información de mi parte emocional, y me hizo un informe que dice que yo no tengo ninguna patología y estoy apta para realizar cualquier tarea personal y social. Eso lo presenté en la jueza, también de mi terapeuta, de mi psicólogo, que es Alejandro Lismanovich. También presentamos un escrito donde él cuenta que yo no tengo ninguna patología, que estoy apta para maternar, que tengo mi casa, que tengo mi trabajo, tengo una pareja, una relación sana, estable. Eh, pero bueno, eso lo venían obviando, ¿no? Mi abogado pidió que vayan a hacer un ambiental, que lo entrevisten a Marcos, mi pareja, que pueden entrevistar a mi psicólogo también. Y no, estaban empecinados, o sea, ya le habían bajado línea, ¿no? Le habían dado la orden, los mismos de niñez me decían, Mariana, todos los papeles que nos traigan a nosotros, también presentarlos a la jueza con tu abogado, porque a nosotros nos hacen hacer cosas que no queremos, que no nos gusten, las tenemos que hacer igual. O sea, venían siendo presionados, o sea, y ya van, por ejemplo, dos abogados, defensores de mi hijo, que renuncian. La última, me dijeron que le habían ofrecido un cargo público, así que bueno, como que están pasando cosas raras. No sé. Bueno, la verdad que sí, que bastante raras, ¿no? Las cosas que están ocurriendo y no aceptan una prueba en la cual hay un informe psiquiátrico en la que dice que no tienes ningún tipo de patología. Es una patología que que se han inventado directamente para robarte a tu hijo. Claro, sí, y en un momento, cuando la psicóloga no presentó el informe, apareció el director de niñez, un abogado jovencito, nuevo en el cargo, diciendo, apurándole a la jueza, dice, bueno, ya resuelva rápido, si Manuel deja de estar en esta situación, y bueno, y suponemos que se quería agarrar del informe del psiquiatra, donde dice que yo no estoy apta para criar a mi hijo, que tengo psicosis delirante, para darle una adopción, suponíamos eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ya se presentaron los alegatos, ya fue la audiencia de visto, ahora estamos esperando que termine la feria. Mi abogado calcula que en agosto se va a resolver. Vamos a ver qué resuelve la jueza. Hombre, en este caso tendría que resolver la jueza directamente con las aportaciones, ¿no? Que se facilitan a raíz de los datos que se han ido tratando, ¿no? A nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, a nivel médico y con el abogado directamente, ¿no? Que yo creo que es una parte fundamental en la defensa, siempre y cuando
no sea como en España, porque aquí en España los abogados en cuestiones de tutelas de niños muchas veces desaparecen. Sí, estoy en contacto con muchas madres y muchas familias de España que les están quitando los niños con falsas denuncias. María Ujú, Romero, acá, periodista de Argentina, que está investigando todos esos temas. Sí, estamos en contacto permanente con gente de España, estamos en grupos de WhatsApp. eh, sí, nos vienen contando todos esos casos, vemos manifestaciones que hacen, bueno, acá también en Argentina las hacemos. Hay muchos casos de secuestros institucionales por falsas denuncias, ¿no? Bueno, allá en ujú. España por estar pagando por cada niño tutelado, no sé si 60.000 euros eh, por cada niño tutelado, Correcto. y después 4.000 por cada, 4.000 por mes, algo así. Ujú. Sí, estoy al tanto de esos temas, estamos en contacto con todos ellos. Sé Temas. que es un caso diferente a lo que pasa aquí en España, pero me recuerda mucho a algo que pasaba aquí en España directamente con la iglesia, ¿no? Antiguamente las monjas eran las enfermeras y les daban dinero gente que no podía tener hijos, que eran ricos y les daban dinero para quedarse. Entonces les decían a las madres que el hijo había fallecido. O sea, me recuerda mucho a eso, yo no sé, ese sanatorio, ese hospital, porque sanatorio aquí es una cosa diferente, ¿no? No es un hospital, vamos a hablar en castellano de España, porque los sanatorios aquí es un sanatorio para gente que tiene problemas mentales, no es un hospital ni... Entonces, matizar el tema del sanatorio por hospital. Ah, claro, acá sanatorio sería el hospital privado. Un hospital privado es un sanatorio acá. Ujú. El hospital Claro, el hospital público no cuesta dinero, pero es más malo. claro, No ofrece un sí. servicio. Y sí, sí, sí. Eh, Quizá a lo sí, mejor, pienso, den dinero a ese hospital privado que además tiene distintas denuncias por secuestrar a los hijos y dárselos a esas familias, eh, familias, como decías tú antes, sí. ay, no me sale ahora mismo la Sí. palabra, Solidaria, solidaria. Pero Rubén, acá vos solidarias. sabés que en este hospital privado, eh, el sanatorio de niños, lo que están haciendo mucho, y no sé si en otros también, es generarle problemas o inventarles problemas para retenerlos y hacerle operaciones, porque con eso van ganando dinero. Claro, cuanto más Lo tiempo que hacen, estén, mucho claro, mejor para ellos, ¿no? Porque se llenan los bolsillos. claro, vos sabés que a un bebé, una pediatra me contó que un bebé lo operaron 12 veces porque vomitaba, 12 veces. Otro bebé estuvo 2 años adentro del sanatorio, bueno, mi hijo estuvo 7 meses, y lo que están haciendo mucho son anos contra altura. A mi hijo a cada rato, desde que estaba embarazada, que me venían diciendo que le querían hacer un ano contra altura, bajo cualquier excusa, o sea, que lo tenía inflamado los intestinos, que bueno, que a lo mejor vomitaba porque tenía el ano medio estrecho y se le acumulaba comida, cualquier cosa. Yo estuve hablando con un montón de gente y me cuentan eso, que por cualquier motivo, y del corazón también, las operaciones de aparato digestivo y del corazón son las que más hacen. Una mamá, por ejemplo, me dice, Mariana, mi hijo nació perfecto, impecable, estaba bárbaro de oxígeno, bárbaro de corazón, le empezaron a dar un antibiótico, se le empezó a bajar el oxígeno y ya me dijeron que tenía problemas de corazón y se lo empezaron a operar. Yo cuando la conocí ya iba por la segunda o tercera operación de corazón. Ujú. Después otra mamá también, que le dijo, le habían dicho que tenía inflamado el intestino y que le hicieron ano con natura. Y hace poco me encontré con un hombre que tenía su beba internada ahí. Le dije, mirá que están haciendo ano contra natura. Ah, sí, sí, al lado de mi hija hay dos. Así que, porque con eso el ano contra natura se aseguran 2 operaciones. La desconexión y la vuelta a conectar. Los tienen entre 2 meses y un año Mm. natura y después lo vuelven a O conectar. sea que hay muchísimos casos dentro de ese hospital. Sí, 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 yo estuve ahí 7 meses y vi cosas terribles. Entraban con un poco de Pero espasmo y salían quitados. solamente te ha pasado con el hijo
que tienes con Manuel o con los demás también los tuviste en ese hospital? No, no, es la primera vez que tengo un hijo en este hospital. La primera y la última, Eh, espero. sí, 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 sí. Salvo que cambien todo el personal y se acomoden, no sé. No, porque había médicos buenos ahí, Rubén. Había médicos que me decían, este bebé se tiene que ir a su casa, queremos que se vaya a su casa. Es más, en un momento, eh, cuando viene el jefe, cuando llega la primera orden del juez, viene el jefe, Morante, a gozarme, viene con la orden del juez y me dice, bueno, acá tenemos la orden del juez, así que usted ya no va a poder intervenir más, así que vamos a seguir con el tratamiento de eritromicina o proquinético. Después viene el cirujano y me dice, lo vamos a empezar a engordar para la operación. Bueno, el otro día voy y mi hijo había bajado 120 gramos de un día para el otro, un bebé de 2 kilos es muchísimo, y dos médicas muy preocupadas me dijeron, Mariana, queremos sacar ya a tu hijo de acá adentro y te lo vamos a pasar a otra terapia. Así que bueno, Con lo pasaron a cual, otra terapia. hay personal que sabe la situación que está pasando en el hospital, pero ese personal está coaccionado por algún momento porque directamente que digan, tienen que sacar a tu hijo urgentemente porque y luego has mencionado también, no sé si, no recuerdo si fue con un abogado o fue también con un doctor que te estaba tratando y que luego desapareció. Bueno, sí, el otro jefe de la terapia le tuvo más compasión y le retiró de eritromicina o prokinético, se la retiró, dijo, y desapareció, o sea, no se quiso involucrar. O sea, se veía que había presión de algunos médicos que querían darle ese medicamento para generarle los vómitos y él estaba en contra, por eso desapareció. No sé si se tomó vacaciones, porque tiempo después, cuando yo ya estaba en la otra terapia, vi que apareció, pero en ese momento, cuando estuve en Neo, este jefe desapareció. Y Ujú. vos sabés, este mismo jefe fue el que me llamó a la oficina para amenazarme, de encerrarme en una clínica psiquiátrica. Cuando yo entro a la oficina, estaba sentada la psicóloga, la psiquiatra, y él me ofrece el asiento que estaba del otro lado del escritorio, o sea, me ofrece su asiento, y yo le digo, uy, me ofrece el trono, digo, qué honor. Y él se pone medio triste, como preocupado, y mira para abajo y dice, no sé si es tan honor. Se ve que sabía que estaban haciendo daño a los bebés, que estaban negociando, haciéndole daño a los bebés, y no estaba él muy conforme con eso, pero se ve que lo tenía que hacer porque a lo mejor estaba coaccionado, pero bueno, se ve que después de que le retiró la eritromicina a mi hijo, le desapareció, como no se quiso involucrar más en ese tema. Había una médica, cuando yo empecé a decir que mi hijo estaba vomitando la eritromicina, una médica, Alicia, me dijo, Mariana, sos muy lúcida. Y a esta misma médica, cuando llega la orden del juez, me llama a la oficina y con la orden del juez en la mano me dice, Mariana, esto es terrible, ¿sabés lo que significa? Que ahora vamos a estar siendo controlados por la justicia. Yo la miré como diciendo, si hacen las cosas bien, ¿de qué tienen miedo? Claro, sabían, saben lo que están haciendo. Ujú. Pero bueno. ¿Y la justicia en Argentina es una mafia? Y lo que pasa es que, o sea, uno de los dueños del sanatorio, que es Villavicencio, que ahora falleció en este periodo, era socio con Vila, el dueño del canal. Primero, dueño, Villavicencio era dueño de Canal 3, Diario La Capital, o sea, son los medios de comunicación de acá de Rosario, y socio Ujú. con Vila, que es el canal de América, que es un canal importante de Buenos Aires. Y bueno, sí, son todos políticos, muy poderosos, gente poderosa. Y el otro dueño, el director general de todo el Grupo Oroño, que yo lo mencioné recién, es el padre del intendente, que falleció también hace poco. Así que bueno, eh, Y en este momento, ¿cómo sobrellevas esta lucha? bueno, uno de mis hijos me dice, mamá, no te quedes quieta, seguí moviéndote. Así que bueno, hice la campe, junto firmas, eh, hago entrevistas, me hacen notas hasta, mi abogado y a mí nos han entrevistado hasta de México. Eh, bueno, no sé lo que pasó, ¿tengo tiempo para contar? ¿Hay tiempo? Sí, sí, tienes Eh, muchísimo tiempo. bueno, esta periodista de México
antes de entrevistarnos a nosotros, de hacer la nota, entrevistó a un médico de allá de México, que es una eminencia, y lo entrevistó por audios, y este médico le contó que allá en México también están usando eritromicina o prokinético, y después esos audios los pasó en la entrevista, cuando nos entrevistó a mi abogado a mí. Y después de que terminó la entrevista, este periodista me llama y me dice, Mariana, no sabes lo que pasó. Me llamó este médico, me dijo, por esos audios que me grabaste, ¿qué vas a hacer? Porque alguien puede ir preso. Dice, Mariana, dice, tu caso va a marcar un precedente a nivel internacional, porque se está usando esto a nivel internacional. O sea, cuando yo le pregunto a los médicos del hospital, el sanatorio, hospital privado, ¿no? Donde pasó esta situación, le pregunto, ¿dónde sacaron que la eritromicina se puede usar como prokinético? Y uno de los médicos me dice, lo sacamos de una revista que se llama Trabajos de Investigación en Neonatología, una revista española. Y yo me puse a investigar y aparentemente fueron unos médicos chilenos en el 2016, unos médicos chilenos, vieron que la eritromicina movilizaba los intestinos y lo empezaron a usar como prokinético. Y ese estudio lo publicaron en esta revista española de Trabajo de Investigación y se está usando a nivel internacional. Así que ahí iba a contar algo. Mariana, una pregunta. ¿Tú vives Sí. con tus hijos? No, ahora mis hijos ya son grandes, acá Ah, recién, ya ahora son estoy, mayores. sí, tengo 4 mayores de edad que trabajan, estudian, viven solos, acá trabajan con mi pareja, yo ahora estoy en la oficina de Marcos, que por eso recién mi hija terminó de trabajar y se fue. Bueno, tengo uno de 14 que ahora está con el papá, pero está acá cerca de Rosario, o sea, están todos acá Bueno, pero cerca. me refiero a a un Sí, menor, ¿no? En este caso, y teniendo los hijos que tienes, no es una jueza capaz o alguien para decir que tú estás preparada para ser madre, ¿no? Porque ya tienes hijos, has convivido con ellos y no han tenido ningún problema en la vida. Bueno, los problemas que hayan podido tener que no son nada malos, ¿no? Pues las regañinas típicas y las cosas típicas, pero con este último, con Manuel, es como surrealista todo, ¿no? Directamente. O sea, eres ya con el paso de los tiempos, después de haber tenido tantos hijos, con el paso de los tiempos ahora no eres una mamá coraje, eres lo peor, ¿no? En cuestión de cuidados. claro, sí. Sí, lo cual, bueno, cuando yo tuve 4 hijos, mi primer marido, me separé y mis hijos quedaron viviendo con el papá, pero bueno, yo iba todos los días a ocuparme de ellos. Después, bueno, tuve mi quinto hijo y, bueno, también después se me desparramaron, así que iba viajando. O sea, nunca viví en una casa con todos mis hijos, sino que mis hijos estaban por ahí con los papás y yo me iba ocupando de ellos y como que argumentan como que, no sé, no fui muy buena madre porque mis hijos quedaron con los papás, pero bueno. Eh, pero bueno, yo iba, les cocinaba, les limpiaba la casa, les lavaba la ropa, iba a las reuniones de la escuela. Bueno, pero la relación Siempre que me... tienes con ellos no es mala, ¿no? No, para nada, no, Porque no. acabas de decir que una hija tuya trabaja ahí donde estás tú, Sí, varios varios de tus los hijos. 4. Sí, sí, los cuatro trabajan le hacen traducciones. Mi pareja tiene una empresa de intercambios culturales también, así que le hacen de coordinadores, llevan a los estudiantes de viaje, les hacen las traducciones porque tienen comunicaciones por ahí por mail con otros países y así que hacen traducciones. Tengo muy buena relación con mis hijos, nos juntamos todos juntos a comer. No, la verdad que bien, pasamos bien. Bueno, pero eso eso es lo importante. Quizá a lo mejor a raíz de la separación que habido algún tipo de problema y un juez nuevamente haya cedido esa tutela hacia tu marido, tu ex marido, perdón, eh, y quizá, bueno, ya sabemos cómo son estas cosas, ¿no? No, Directamente, pero...
No, no, nunca ningún juez me quitó la tenencia de mis hijos, nunca, no, no, no. No, Eh, hablaba de la separación por parte de tu expareja y tuya, ¿no? Porque me imagino que cuando sí, sí, separasteis eran menores. sí, sí, pero bueno, teníamos buena relación, o sea, yo iba y paraba en la casa de mis hijos, donde vivía con su papá. O sea, yo paraba, me quedaba unos días en la casa de ellos, con ellos. Ujú. Eh, Así que bueno, no, siempre, bueno, buena relación. Hemos tenido algunos conflictos, sí, pero bueno, después ya, Bueno, pero es que eso pasa en eh, todas las familias. sí, 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 Es sí, es una cosa normal. ¿Tu pareja actual, que es psicólogo, sí, sí. directamente, qué es lo que opina o qué es lo que te dice sobre el tema de tu hijo Manuel? Bueno, él está indignado, revisa cada rato el expediente a ver si hay algún informe nuevo, se ha presentado, ha ido como testigo, es más, hasta la mamá de sus hijos fue a declarar a mi favor, fue como testigo, fue a contar que está muy contenta conmigo, que gracias a mí sus hijos ahora están teniendo mejores hábitos alimenticios, de higiene, que bueno, que cada vez que vuelve de estar con nosotros y con nuestros hijos, vuelven felices, como si hubiese estado en una fiesta. Es psicopedagoga y técnica en familia, ya, así que Ujú. siempre está muy pendiente de sus hijos, de la relación que tienen con nosotros. No, la verdad que como testigo también fue mi papá, fue mi terapeuta, mi psicólogo, Alejandro Limanovich. Eh, bueno, hay ¿qué más? Bueno, un montón de gente ha mandado mails a la jueza, he juntado firmas hasta de médicos, profesionales de la salud y del derecho que han firmado apoyándome para que me devuelvan a mi hijo. Pero Bueno, de todo. eso a dónde llega, Marina? Eh, yo, me- eh, bueno, se lo vengo mandando por mail a la jueza, la junta de firmas se la mandé Sí, por sí, mail. yo sé lo que estás comentando, ¿no? Que lo envías por mail a la jueza directamente, pero quiero saber a qué llega eso directamente, porque aunque se envíe un mail, ¿la jueza hace caso a esos mails? Bueno, a mi abogado le dije a mi abogado que lo presente en expediente, todavía no lo presentó, todas esas juntadas de firmas. Pero bueno, la jueza me veía todos los días, cuando yo estaba acampando ahí en la puerta del tribunal, la jueza pasaba todos los días, me veía, yo también ahí juntaba firmas, eh, así que eh, sabe de todo esto. Y Pero no se toma ningún bueno, tipo de acción. ¿Recibe algún dinero por parte de este hospital? la jueza, Ujú. no sé, no sé, hay que ver, ahora nos vamos a dar cuenta, vamos a ver cómo resuelve. Si resuelven en contra, o sea, si resuelve dar en adopción a mi hijo, nos vamos a dar cuenta de que está siendo coaccionada, amenazada o recibió algún dinero, vamos a ver. Ya, después te cuento, Rubén. Ujú. Es que me resulta también un poco extraño, ¿no? Porque si en un principio dicen que eres apta, si aportas unos informes psicológicos y psiquiátricos como eres apta, eres madre de varios hijos, mm, no entiendo mucho directamente el comportamiento de una jueza que lo mismo incluso es hasta madre también, ¿no? O sea, que tendría que meterse en el papel en el que estás tú metida y ver directamente la realidad, que a lo mejor esa realidad está cambiada a causa de dinero. Bueno, bueno, sí, ahora mi abogado en la audiencia, ahora antes de la feria, dijo, entró él solo a la audiencia de vistos, donde presentaron los alegatos, y mi abogado le dijo a la jueza que era importante que me escuche, porque bueno, ahora toda mi situación había cambiado, había mejorado, y la jueza le dijo, bueno, que ahora iba a revisar todo el expediente y que si era necesario escucharme, ella me iba a citar, me iba a llamar. Ujú. Mm. Bueno, eso sería bueno y que todo saliera positivo, ¿no? En ese sentido con el tema de la jueza. En el caso de que dieran de adopción a tu hijo, ya ahí te puedes olvidar directamente porque ya perderías el rastro. No, 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 ahí se pasa, hay que apelar en la Cámara de Apelaciones, ahí se pasa a otra instancia, se apela.
No, no, Ujú. O sea, no es vamos tan a la jueza fácil, de... no es tan fácil una adopción, ¿no? Es más fácil estar en No, una familia de acogida. no, no, tengo otros recursos, o sea, tengo que apelar, o sea, eh, la jueza resuelve dar una adopción, entonces yo apelo, o sea, doy bueno, mi abogado no tiene que estar todo un escrito a otros jueces, o sea, jueces superiores que controlan a estos jueces, y bueno, vamos a ver qué pasa. Entiendo que tú tienes la jueza, el abogado a un juez supremo, ¿no? Superior, directamente para llevar el caso y ver la realidad. Pero en este caso, tu hijo está con una familia de acogida. Eh, y no lo puedes ver, no puedes tener ningún contacto. Me imagino que la familia no sabes ni quiénes son. Por lo que estuve investigando, aparentemente es una enfermera eh, que vive ahí cerca de la casa de mi mamá, y bueno, pero no puedo, yo no quiero, no me voy a ir a acercar porque me pueden inventar, imagínate, Rubén, están tratando de ensuciarme por todos lados, por eso yo aparezco ahí, van a decir que fui a agredirlo, o que, o sea, no puedo intervenir, no puedo meterme. Pero no eh, puedes intervenir dentro con una autoridad, por ejemplo. o sea, los de niñez, o sea, los de la Dirección Provincial de Niñez, ellos tenían que vincularme con mi hijo, y más que una jueza se los pidió, la jueza Claro, pero es lo que firmó. tu hijo a la vez que va creciendo va a perder el vínculo materno. Claro, bueno, cuando me lo sacan, yo estuve 9 meses sin verlo, y me lo dejaron ver nada más 3 martes, 1 hora cada martes, fines de mayo, principio de junio del 2022, y ahora ya hace 2 años que no lo veo. Pero uno de esos días que lo vi ahí en la Dirección Provincial de Niñez, un día se me apegó y no quería ir con nadie, ¿eh? Me lo tuvieron que sacar a la fuerza. Eh, bueno, y no, y después, bueno, después no lo vi más. Y Mm. aunque tengas esos datos de dónde está en este momento, que supuestamente está con una enfermera, no sé si será de ese centro esa enfermera, tampoco nos vamos a meter tan a fondo en esto a dar ningún tipo de pista, pero sabiendo más o menos una orientación, eh, policía, una autoridad, una policía, el mismo abogado, no hace falta que vayas tú directamente a hablar con esa familia, sino el abogado tampoco puede acercarse a la vivienda en tu Y no, nombre. no, no, Rubén. No, porque acá hay intervención de un juez que le pidió a la Dirección Provincial de Niñez que intervenga, que, o sea, que se ocupe de mi hijo, y yo no me puedo, a mí me retiraron, me suspendieron la patria potestad, me suspendieron la responsabilidad parental respecto a mi hijo, no Ya, pero puedo. es que tú tienes también una familia. Sí, sí, pero yo con este bebé, con Manuel, no puedo pedir nada, no puedo pedir Porque, nada, porque a en ver, este momento en, en, no, en el no funciono, caso, no en el funciono como madre. caso, uy, perdón que me he hecho daño aquí con la mesa. Mariana, a ver, en el caso, tú tienes mamá, ¿no? Sí, ¿No pueden darle esa patria potestad a tu mamá o a una hermana? sí, sí, lo que se hace es cuando se retira un bebé de los padres, se le pide a la familia, se le pregunta a la familia si alguno se puede ocupar. Y bueno, ninguno, ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hijos, que ya son mayores de edad, no sé la edad, pero ninguno se quería hacer cargo porque, bueno, los asustaron, les dijeron que era un bebé muy enfermo, con muchos problemas, y bueno, y ninguno se quiso hacer responsable, ¿no? De, de Manuel. Ya, pero dentro de la responsabilidad es una familia y aunque sea un niño enfermo, que es enfermo porque le han creado ellos la enfermedad a costa de dinero para mantenerlo más tiempo en el centro. Sí, bueno, pero al principio no me creían, o sea, en mi familia nadie me creyó. Yo era la loca, la enferma psiquiátrica que me oponía a los tratamientos y las operaciones que tenían que hacer a mi hijo si no se moría. Y yo me oponía a todo eso, o sea, no entendía. Pero Mi es muy mamá, ni mi papá. fuerte, ¿no? Por ejemplo, que la familia no te apoye en momentos, ¿no? En ciertos momentos.
le creían a los médicos. Los médicos hablaban con mi familia también, con mi mamá, con mi papá, le decían que había que hacerle esas operaciones porque si no mi hijo se podía morir y que yo me estaba oponiendo, o sea, yo era un monstruo, la peor madre de todas las madres. Bueno, Sí, pero siendo la peor madre de todas las madres, has criado varios hijos, con lo cual sí, pero bueno, no tan mala madre eres. ¿Siempre has vivido ahí en Rosario? no. Yo hasta los 20 años vivía acá en Rosario y después me fui a Venado Tuerto y los papás de mis hijos son de Venado Tuerto, de allá de la zona. Claro que nacieron en Eh, esa zona, entonces. sí, 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 bueno, y vine acá porque, bueno, justo mi mamá me estaba pagando la obra social de Manuel, la mía, acá de la maternidad Oroño, de todo el grupo Oroño, ¿no? Me estaba pagando y, bueno, me tenía que venir a atender acá porque no tenía cobertura en otro lado. De Y seguro, bueno, del seguro, no tenías cobertura con el seguro. claro, seguro médico, la obra social, no sé cómo le llaman allá, la prepaga, El eh, público. Aquí medicina, no, está medicina prepaga. está la medicina pública y la sanidad pública y la sanidad privada. Sí, pero hay un sistema, supongo que lo deben tener allá, un sistema de medicina prepaga, o sea, vas pagando por mes y te van atendiendo y se te cubre Vale, pero eso es un operaciones. seguro. Claro, a lo mejor allá es como un seguro. Un seguro médico, como si fuera un seguro Claro, médico en el caso de que necesites operarte de algo, no hay que aguantar una lista de espera, sino que, eh, porque aquí las listas de espera en España son muy largas, que te puedes morir sí, antes de que te toque turno. sí, acá Entonces, también. la gente opta más por la medicina privada, a hacerse un seguro de medicina privada, porque van a ser mejores atendidos y van a realizar las pruebas que a lo mejor la sanidad pública te las da en un año y la sanidad privada te la da en un mes. Entonces, Claro, sí, todo más rápido, pero bueno, no sé si es tan bueno. Eh, sí, hay corrupción en todos lados, ¿no? bueno, Bueno, la corrupción, en los hospitales a lo mejor va y te roban el bebé, pasa, te roban el bebé, te lo matan, te le sacan todos los órganos. Ya ahí cuando estuve acampando en la Corte de Tribunales, escuché un montón de casos de esos. Una mamá que fue con su bebé al hospital porque tenía fiebre y se lo mataron. Y no le quería mostrar el cuerpo, y ella pidió de ver el cuerpo y se lo habían vaciado todo el cuerpo. Sí, es terrible. habían quitado los órganos. Sí. Una Sí, práctica que también se hace aquí en España, se hacía naturalmente. sí, Siempre los niños, los bebés, en cuestión histórica, han sido los más maltratados, ¿no? Por lo que te comentaba al principio del programa, directamente con el caso de aquí de España, que las mismas monjitas daban a otras personas los hijos y a los padres les decían que había fallecido. Y les daban un bebé congelado que, bueno, pues eso no sé si ha llegado ya a Argentina, pero se hacía eso. Cambiaban el niño por uno ya que había fallecido de verdad y lo tenían congelado, lo descongelaban y se lo daban a la madre. Y hasta hace muy poco se sabe sobre este tema porque hay mucha gente, muchos niños de esa época que ahora ya son mayores que han sido robados de su familia para estar con otros por míseras pesetas, ¿no? Que es la moneda que teníamos en España antiguamente. Pero que se haga eso en Argentina, esa corrupción en el siglo XXI, porque entiendo en cierta parte que en el siglo pasado, en los años 70, 60, España no estaba muy bien
en ese sentido, que también es un error de España no haber actuado frente a esa corrupción que había con los niños recién nacidos en hospitales, pero que en Argentina pase ahora mismo en esta época directamente me parece un poco increíble. Está pasando a nivel mundial, Rubén, todas estas desapariciones de niños para trata, para pedofilia, para órganos, todos lados. Hace poco, bueno, ahí en España, de un hogar, creo que 9 niños desaparecieron. Bueno, los venden para órganos, para todo esto. Sí, y en un centro de tutela hubo una violación también, una violación a 3 menores. Entonces, sí, acá también. bueno, aquí en España estamos ya muy acostumbrados a estas cosas, pero como no conocemos directamente en Hispanoamérica cómo es la cultura a nivel de corrupción, porque, bueno, en este momento podemos saber de Milei, ¿no? Cómo está llevando el país, lo que está haciendo en el país, que no es gran cosa, la verdad, pero también hay otros países muchísimo peores que Argentina, como es Venezuela. Que me perdonen los venezolanos directamente por decir esto, porque hace unos meses, en el mes de julio aproximadamente, hubo una... si en las elecciones no ganaba Maduro, iba a haber una guerra mundial, digo, una guerra civil, perdón. Entonces, lo de Venezuela, pues ya no me asusta que allí pasen ciertas cosas, ¿no? Pero Argentina, que yo lo veo como más desarrollado en este sentido, que ocurran unas cosas que pasaban aquí en España hace 500 años, bueno, y siguen pasando, pero ahora es de otra forma, no es un robo por parte de unos médicos, pero sí que es un robo por parte de unos servicios sociales. Pero me parece tan injusto y por dinero, Bueno, ¿no? Por dinero Rubén, que... Rubén, escuchá lo que te voy a contar. A la madre de la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, a la madre también la quieren hacer pasar por enferma psiquiátrica, como a mí, porque está teniendo conflictos con el mismo sanatorio que tengo conflicto yo, y tiene el mismo abogado que yo, porque al padre de Villarruel, de Victoria Villarruel, a su marido, lo mataron ahí con los protocolos COVID. Él entró con una neumonía leve, pedía el alta voluntaria, no se la dieron, es un secuestro de personas. Lo intubaron sin su consentimiento, estando totalmente consciente, eso es un delito, ya leí el Código Penal. O sea, el médico tiene derecho a practicar la medicina si el paciente se lo permite, se lo consiente. Así que, o sea, hay un montón de delitos y, y la quieren hacer pasar por loca, igual que a mí, acá en los mismos tribunales, acá provinciales de Rosario. Yo en otros programas en los cuales hemos hablado sobre temas médicos, siempre recuerdo que los médicos a nivel global, a nivel mundial, firman un juramento que es el juramento hipocrático, que está creado por Hipócrates. Ese juramento se ha ido modernizando debido a, bueno, pues que Hipócrates es de hace más años que Matusalén, y hay 15 mandamientos, que son los 15 mandamientos de los médicos, en los cuales se tienen que apegar estos mismos doctores, pero yo creo que no se apegan, porque yo creo que cuanto más dinero ganan, menos vocación tienen. O sea que hace poco me parece que lo leí, no sé si uno de los mandamientos de que no se tienen que pelear o ensuciar entre ellos. A lo mejor ese sí lo respetan. No sé, me pareció leer eso, pero no sé, después eh, eh, el único respeto, después no dañar, bueno, tratar bien al paciente, todo eso me parece que no lo respetan. Pero bueno, tendría que volver a leer, sí, el actualizado. Vamos a ver. Sí, son 15. Naturalmente es que Hipócrates
los creó, pero luego pues se han ido modificando, pero es únicamente proteger al paciente, dar la vida por el paciente, por ejemplo, ¿no? Llegar a cosas con el paciente que no se están cumpliendo, y es lo que vuelvo a repetir. Creo que la vocación se está perdiendo porque llama mucho más el dinero. Se Y venden la codicia, directamente. la codicia es un pecado capital. Mm. La codicia es un pecado capital, pero ahí están pecando como grandes pecadores. Yo no sé por qué no hay una ley médica directamente, no sé si en Argentina hay, me imagino que no, que obligue directamente a cumplir esos mandamientos de Hipócrates, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en la sanidad te tratan mal. O sea, en España, lo digo, la sanidad te trata mal. Y hay veces que no quieren ni atenderte, porque mira, pues a lo mejor está hablando con otro médico y no le apetece atender a una persona que está enferma. Entonces, yo no sé si en Argentina pasa lo mismo, ¿no? Directamente. Pero volviendo al tema de tu hijo, que un médico mande sobre ti directamente y que un médico te denuncie, te ponga una demanda ante un juzgado eh, para, para amedrentarte, para quitarte eh, a tu hijo, es algo delictivo y degradante. O sea, una persona que tiene unos méritos, y si tiene un historial médico directamente, tendrá que saber mm, que has tenido hijos y que los has cuidado. O sea, Y con respecto a las leyes, Rubén, o sea, leyes hay, ¿no? Hay leyes que son buenísimas, lo que pasa es que no las respetan. Bueno, en el caso de mi hijo, los médicos, digo, los jueces, bueno, actuaron bien. Los jueces, cada vez que llegaba una denuncia, ellos pero consultaban con los médicos. actuaron bien a raíz de la denuncia de un hospital, ¿no? Con lo cual van a ir a favor de lo que es el hospital. Bueno, pero Rubén, te cuento, o sea, los jueces no entienden nada de medicina. Los jueces cuando Ya. llega algo médico, lo mandan a la oficina de médicos, a los médicos de tribunales. Fue acá lo que fallaron fueron los médicos de tribunales, los médicos de la provincia, eh, Pero el y bueno, tribunal todos médico es prácticamente como un juicio también. Y a raíz del tribunal médico ya se sacan ciertas conclusiones. claro, o sea, el juez recibe la denuncia, o sea, de que esta mamá está poniendo los tratamientos y las operaciones y el nene se muere. O sea, el juez se asusta, él no va a dejar morir un nene, un bebé. Así que le pregunta a los médicos de tribunales, le consulta a ver qué pasa con este nene, y los médicos de tribunales tienen que ir a controlar a los bebés, a los médicos, a ver si están haciendo todo bien. Y bueno, acá falló eso, falló los médicos de tribunales, los médicos del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Salud, de, Mm. de- Sí, de allí. tampoco evaluaron. A mí cuando me hacen la Junta de Evaluación de Salud Mental, eh, conté toda la historia y obvio que ya tenían Claro, que pasar las cosas. ya contando la historia, que parece de película directamente la historia, mm, ya te dicen, bueno, pues esta mujer está delirando. Entonces, ese es el dictamen que te da, ¿no? Eso te pasa por contar esa historia. Si hubieras contado otra historia distinta, pues a lo mejor sería una cosa diferente. Pero fuera de bromas, yo creo que te tendrían que evaluar, bueno, y te evaluaron directamente, ¿no? Te evaluó una persona y no tenías ningún tipo de patología, ni estabas mal, ni nada, pero eso todavía no ha entrado a ningún trámite judicial. No, sí, 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 eso está en Rubén, está todo el expediente, todo esto que yo te cuento, los informes psiquiátricos, Sí, pero psicológicos, a mí no me ha evaluaron. salido todavía al juicio, quiero decir. Lo que pasa es que también había en contra, o sea, yo presentaba
psicólogos y psiquiatras que me han evaluado, que particulares, que llevo yo el informe, y también, y la provincia presentaba, o sea, los médicos de la provincia y los médicos de tribunales, pues, pidió niñez, el que pidió tribunales, la jueza, todos pedían informes y pagos por la provincia, empleados públicos, bueno, ellos estaban cubriendo a los delincuentes, son todos amigos, ninguno se va a pisar entre ellos, todos pasaban informes en mi contra. Todos se van a lavar las manos, ¿no? Un copia y pega, todos copiaban y pegaban lo mismo que decía el anterior. Sí. La verdad que es una lástima. Es una lástima que haya ese compañerismo, ¿no? Que me parece muy bien que haya un compañerismo dentro de su grupo, pero yo creo que cuando hay una cosa que es ilegal, directamente deberían de actuar frente a una ilegalidad. Quizá a lo mejor sobra money. Están protegiendo a los delincuentes y no a la población. Ahí están haciendo daño a los bebés adentro del sanatorio, hace 3 años que lo vengo avisando, y hasta ahora siguen igual. Hay que hacer algo urgente. Hay que Claro, avisarle a la gente. y esas personas que han tenido hijos dentro de lo que es ese hospital de neonatos, has hablado con algunos y te han corroborado que todos tienen el mismo problema, el que tú comentabas anteriormente. Todos casualmente van a nacer a un sitio en el que tienen todos los problemas habidos por haber, problemas de corazón, los tienen que operar a todos. Claro, sí, Es una mafia. Sí, es una mafia, por supuesto. Yo he visto morir bebés ahí adentro, bebés y niños. Por ahí cuando la mamá demuestra que no tiene interés por su hijo, a las 4 de la mañana se lo mata. Sí, a una nena entró con un broncoespasmo y salió discapacitada, le hicieron 2 operaciones de cabeza, tuvo 2 derrames cerebrales, de todo, y la querían intubar, se la querían operar del hígado, la madre se opuso. No, unas cosas terribles. Sí. Es bastante horrible, sí. Pero es que y no hay movilizaciones, no se paran a la calle esas personas que han presentado o presenciado, perdón, esos actos delictivos por parte de ese hospital. ¿No ha habido una denuncia conjunta? Mira, Rubén, con las mamás que hablé ahí adentro, había varias que tenían miedo y otras que le creían a los médicos. Había mamás que me decían, Pero sí. directamente las personas que tienen miedo a hablar, eso es lo que no ayuda, ¿no? Porque yo creo que cuando hay que sacar algo a la luz es porque directamente se está cumpliendo una injusticia frente a diferentes casos y naturalmente yo creo que en ese momento el miedo no tiene por qué existir. Yo creo que hay que salir a la calle porque es muy importante salir a la calle y directamente que haya manifestaciones, ¿no? Que las personas se manifiesten. Por supuesto, pero bueno, no se da mucho. Porque... Una mamá me decía, Mariana, vos que podés, llévatelos, andate a otra provincia. Se ve que esa mamá estaba desesperada, un bebé que se lo venían operando el corazón, le habían hecho traqueotomía, se lo habían intubado, hasta un momento casi le cortan una pierna, porque le habían puesto un sensor de presión en la pierna y se le puso toda morada, le querían cortar la pierna. No, vi cosas muy feas ahí adentro. Hay un maltrato directamente, ¿no? Sí, Pégale el sorbito ahí al mate, que está muy rico. ¿Con azúcar o sin? Con miel, uso miel. Ah, con miel. Bueno, pues está muy bien. A mí la primera vez que me lo dieron a palo seco. Y digo, esto está asqueroso. Y luego dije, vamos a echar azúcar. Y ya con el azúcar ya me gustó, pero así sin nada no me gusta. Y sé que hay algunos argentinos que lo toman así, con hierba y ya está.
Sí, sí. Ahora estamos usando otra cosa también. Le metemos, no usamos por ahí más yerba, sino que usamos cascarilla de cacao y coco rallado y miel, y queda una chocolatada riquísima. Este, pero bueno. ¿Qué Este, futuro ves, Mariana? bueno, vos sabés que hablando de futuro, muchos videntes me vienen diciendo, o sea, que me lo van a devolver. Muchos videntes, Eh, dices. sí, muchos videntes. Yo te ¿Crees en dije, ello? Eh, no sé, vos sabés que hace muchos años, a los 19, yo ahora tengo 48 años, a los 19 años me subí a un taxi y el taxista me dijo, yo soy vidente, ¿querés que te diga lo que te va a pasar? Digo, no, no, gracias. No, no, sí, pero te lo tengo que decir igual. Digo, bueno, ¿pero es algo bueno? Sí, sí, pero vas a sufrir mucho, vas a pasar por muchas cosas feas. Después, ya de más grande, fui a un curso a un seminario de memoria celular y la profesora, bueno, me testeó y me dijo, vos vas a hacer algo grande, algo muy grande, pero bueno, te falta resolver algo con tu mamá. Bueno, después resolví unos temas con mi mamá y me dijeron, no, creo que antes de quedar embarazada, me dijeron, dijo tal persona que tiene evidencia que vos vas a hacer algo importante con los niños, algo muy importante con los niños. Bueno, yo soy instructora, ¿viste? De equitación, de quinoterapia. Hace más de 30 años que vengo investigando sobre salud y evolución. Bueno, estuve en el primer Congreso Mundial de Inteligencia Emocional, seminarios de memoria celular, de activación de la glándula pineal. Estuve una semana en una isla haciendo un curso de empoderamiento. O sea, trabajo, utilizo herramientas para ayudar a las personas a autoconocerse, empoderarse. Trabajo, bueno, también con PNL, que es programación neurolingüística, con eutonía, con biodecodificación, con psicoanálisis, con inteligencia emocional. Así que bueno, tengo un montón de cosas para contarte, sobre todo estos temas, ¿no? De cómo funciona cada herramienta. Por ejemplo, se dice una persona inteligente emocionalmente cuando es capaz de generar un deseo tan rápido como se produce una desilusión. O sea, la inteligencia es la capacidad de adaptación a situaciones nuevas. Doy un ejemplo de inteligencia emocional. A una mujer la deja el marido, una se deprime, se enferma y se muere, y otra se pone hermosa y se consigue otro marido. Una fue inteligente emocionalmente y otra no. Se dice que la Claro. enfermedad es el efecto, se dice que la enfermedad es el efecto de una causa y la causa es la desilusión. Eso sería más o menos lo que es inteligencia emocional. Después, por ejemplo, lo que es PNL, es programación neurolingüística, te cuento. En un momento, yo estaba en la cocina lavando los platos y veo que mi hija de 4 o 5 años, la tercera, pasa con un dibujito y va a la habitación del padre y escucho que el padre dice, esta porquería me trae de regalo, qué feo dibujo, qué mal que dibujás. Y veo que mi hija pasa toda desilusionada, ¿viste? Y al rato la escucho llorando. Voy a la habitación y estaba con una hojita en blanco, un lápiz, una goma, y hacía una rayita y decía, yo dibujo mal, y la borraba. Entonces yo le digo, a ver, yo te voy a decir si dibujas bien o mal, empezá. Bueno, hice una rayita y le digo, pero qué bien que dibujás. Me miró como diciendo, ¿estás segura? Después hice otra rayita y digo, me dibujás perfecto, excelente. Y ahí ella se entusiasmó y empezó a dibujar bien otra vez. O sea, el padre la había programado negativamente y yo la reprogramé positivamente. Por eso se llama PNL o RPNL, o sea, reprogramación neurolingüística. Y cuento un caso personal, o sea, en una época yo estaba conviviendo con una persona que me venía diciendo, sos una basura, no servís para nada, no servís para nada, sos una basura. Fui al Padre Ignacio, acá no sé si lo conocen, el Padre Ignacio. Yo no le dije nada, el Padre Ignacio me abrazó y me dijo, no sos una basura, vos servís, no sos una basura. O sea, me reprogramó, ¿no? Eso es, bueno, programación neurolingüística. Después, con respecto a autonía, les cuento que EU propio, tonía, tonicidad. La tonicidad es la energía que tiene el músculo para mantenerse firme. Lo que se hace en eutonía es ir presionando los músculos, entonces la persona siente su energía, siente su poder, se conecta con ella misma, una forma rápida de meditar. Cuando una persona tiene un ataque de pánico y vos le das un abrazo fuerte, estás trabajando con eutonía, o sea, le hace sentir su energía, su poder, entonces se relaja y bueno, respira Ujú. profundo y se le pasa el miedo, ¿no? Después, bueno, lo que es biodecodificación, por ejemplo, bueno, lo descubre un médico que trabajaba, un médico clínico, que empezó a investigar al paciente porque él en un momento, a él y a su mujer se le muere su único hijo, varón, y
al tiempo él y su mujer se enferman de cáncer, él cáncer de testículo, su mujer cáncer de mama, creo, útero, ovario, algo relacionado con la reproducción, parece que era mama. Él se pone a investigar a pacientes que tenían cáncer y descubre que, bueno, de acuerdo a algún miedo que sentimos, se bloquea la energía en alguna parte del cuerpo. Bueno, y a él y a su mujer se le había bloqueado la energía en la parte reproductiva porque tenía miedo de volver a tener otro hijo y bueno, sufrir lo que habían sufrido, ¿no? Eso sería la biodecodificación. Después, bueno, el psicoanálisis lo descubre Freud, el padre del psicoanálisis Freud. En la época de Freud se trataba a la gente con hipnosis. Freud va a Francia, hace un curso con un francés de hipnosis y después se ponía a hacer hipnosis con sus pacientes, pero como no le salía bien, se ponía a hablar con sus pacientes. Lo que Freud descubre es que cuando los pacientes hablaban de sus miedos, los iban superando. Eso sería el psicoanálisis, ¿no? Así que, bueno, ¿Y tú practicas en ese sentido para mantenerte fuerte en lo que pueda llegar a pasar en un pequeño futuro a corto plazo? Claro, hay que levantarse y seguir. No hay que quedarse llorando porque perdés. Hay que seguir luchando, ¿no? Hay que ser No positivo, aflojar ¿no? Tienes que tener nunca. esa positividad para que la lucha sea fiable y sea buena. Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Sabés lo Es que una lucha y una sí, superación a la vez. claro, claro, sí, sí, sí. Sí, ¿sabés lo que significa la palabra amor? Claro. Mor viene de muerte, ha de sin muerte, amor significa vida eterna. Lo opuesto a amor es temor. Si sentís temor, te morís. Si sientes temor, te mueres naturalmente. Pero yo creo que el amor, que realmente es una palabra muy bonita, porque mor, M-O-R, no es muerte, es con una T venida del latín, mort, de morti, de mortium. Pero la palabra amor es preciosa y es lo que hace falta, ¿no? Que Manuel, en este caso, tenga el amor de su madre, de su papito psicólogo, y que nuevamente esté contigo en la mayor brevedad posible, que eso es lo más importante, Mariana. Así Porque es, me Rubén. imagino que lo extrañarás mucho. Y ahora tiene 3 años. Cuando le digan su familia que tiene ahora, esa familia de acogida, le digan, porque a lo mejor pueden llegar a decir, tu mamá te abandonó, para intentar quitar todo el tipo de vínculo que tenga contigo, el vínculo maternal. Yo creo que eso hace muchísimo daño porque aquí en España está pasando igual, ¿no? Están quitando ese vínculo maternal o parental a las personas con el simple hecho de hablar mal de los padres. Yo creo que eres una buena persona, creo que te mereces todo lo mejor, Mariana, y te digo que bueno, pues con todo mi deseo que tu bebé, tu hijo, esté nuevamente en tus brazos y ya me irás contando, o bueno, irás contando a través del programa los últimos avances que hayas tenido y que espero que todo salga muy bien. Nos quedamos sin tiempo, Mariana, nos tenemos que despedir, con lo cual te mando un besito muy fuerte y Bueno, darte muchísimas las gracias por estar con todos nosotros en este punto de vista. gracias, Rubén. Gracias a todos ustedes. Saludos desde Argentina. Pues nosotros nos despedimos. Recuerden, la semana que viene volvemos con muchísimos más testimonios aquí en Punto de Vista. No se lo pierdan. Punto de vista, tu voz informará.